Kaixo, mi nombre es Aisea. Soy estudiante del Máster de Cooperación Internacional y Educación Emancipadora de EGOA. No sé si conocéis EGOA. Es el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Este máster online me viene muy bien porque puedo compaginarlo con mi trabajo. Yo trabajo como técnica a media jornada en una ONG de aquí, de Bilbao. Bilbao es la ciudad del País Vasco donde actualmente resido. Sinceramente, no siempre es fácil compaginar el trabajo con los estudios, pero bueno, quería especializarme y sobre todo conocer un poco más sobre eso que llaman educación emancipadora y que hasta hace poco yo no tenía muy claro lo que era. Creo que la educación emancipadora es una propuesta muy amplia, tan amplia que supera esa división tradicional de educación formal, no formal e informal, para poner el foco en la educación como un proceso de socialización crítica que nos permite empoderarnos. Qué palabra más grande, ¿eh? Empoderarnos. Creo que es un término que cuando se utiliza no siempre se parte de la misma premisa, pero bueno, este es otro tema. Para la educación emancipadora, el empoderamiento es un proceso de concientización, como decía Freire, donde asumimos nuestra capacidad para analizar nuestra propia realidad y para actuar sobre ella. Y con esto de actuar me refiero a poder transformarla. Volviendo con el tema de mi máster, antes de terminar mi formación voy a tener que hacer un trabajo de fin de máster, más conocido por sus siglas como TFM. Realmente este TFM es una pequeña investigación y la verdad no sé por dónde empezar. Tengo muchas dudas. ¿Qué voy a investigar? ¿Para qué? ¿Sirve para algo el TFM o es un mero trámite para conseguir mi título? Hace unas semanas iba caminando hacia la facultad, dándole vueltas a este tema, cuando vi un cartel. Jornadas de investigación, acción participativa. 2 puntos. Mestizaje de saberes para la construcción de utopías. La verdad pensé que era un título un poco rebuscado, pero el evento me pareció interesante. Pensé que tal vez en esas jornadas podría encontrar respuestas a esas inquietudes sobre mi TFM y decidí apuntarme. Una vez en las jornadas, escuché a las diferentes personas que pasaron por los espacios de plenario y participé en los talleres simultáneos. En los plenarios, en un primer espacio, que contaba con un título un poco largo, era algo así como La investigación-acción participativa, una invitación a organizarnos frente al fascismo, el machismo y el racismo y para construir alternativas contrahegemónicas. Bueno, como decía, era un título un poco largo, pero el plenario fue muy interesante. Se hizo en diálogo entre Julio Jaime Salas, profesor de la Universidad Surcolombiana, y la profesora Montserrat Galcerán Huguet de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos explicaron la importancia de entender que la investigación o los procesos de investigación no son imparciales, no son neutros, y por tanto tienen que estar comprometidos con las luchas feministas, antirracistas, ecologistas, etcétera, etcétera. Al terminar el plenario me acerqué y tuve la oportunidad de hablar con ambos ponentes y la verdad es que me ayudaron a solventar algunas de mis dudas. ¿Qué se debe plantear una alumna, un alumno, una alumna que empieza a investigar o que tiene que hacer esa tarea?
Lo primero que debemos plantearnos es que toda investigación es política y como toda investigación es política tiene un lugar y un sentido. Lo primero que debemos como investigadoras, como investigadores es politizar nuestra acción sobre el mundo y politizarla en términos de los sistemas de opresión que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras formas de habitar el mundo. De allí la investigación se puede convertir en una investigación comprometida, ¿no?, frente a luchas antipatriarcales, anticoloniales o antifascistas. El gran problema es cuando no lo entendemos políticamente, ¿sí?, cuando despolitizamos la investigación. Entonces el primer elemento es politizar nuestra investigación, nuestras preguntas de investigación y las metodologías con las que trabajamos. Lo segundo es cómo a partir de una vez politizado, con quién construimos esas preguntas, ¿no?, y cómo construimos esas preguntas y las resolvemos de manera colectiva. Ese es el gran reto. Entonces un monográfico, un TFM, se puede convertir también en un elemento emancipador cuando lo politizamos y lo construimos con otros y con otras que han sido históricamente excluidos, históricamente desconocidos, frente a luchas antirracistas, antipatriarcales y antifascistas que son fundamentales en este momento. Una investigación comprometida para la transformación social. Parece fácil, pero cuando hablamos de politizar una pregunta, ¿a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a esa pregunta, ¿a quién va a estar dirigida? ¿Desde dónde la estamos construyendo? ¿Y qué tipo de realidad estamos planteando? ¿Estamos reproduciendo un orden social excluyente o estamos planteándonos preguntas que respondan hacia otros órdenes sociales o a otras formas de habitar el mundo? No es sencillo, para nada, porque implica primero problematizarnos en nuestra historia, ¿no? Lo biográfico es político, lo biográfico es histórico y la investigación pasa por nuestras biografías, por los lugares de enunciación. Entonces el primer elemento es nosotros desde dónde hablamos, nosotras desde dónde hablamos frente a la investigación. O sea, la pregunta no está aislada de nuestra corporalidad, está involucrada en nuestra corporalidad y en nuestra enunciación. Así que el primer elemento que tiene que interrogarse y problematizarse es nuestro lugar en el mundo, nuestra enunciación del mundo y nuestra corporalidad relacionada con el mundo. De allí empezarán a abrirse otras preguntas, ¿sí?, por fuera de las que habitualmente se nos han instituido como formales, científicas, buenas, normales, ¿sí?, para empezarnos a pensar desde el afuera, desde eso otro que es impensado, desde eso otro que no entra en la academia. Montserrat, nos comentabas que la IAP es un proceso, ¿no? Es una propuesta que puede ser muy interesante para el alumnado que tiene que hacer un proyecto de investigación, ¿no? Para ese alumnado de grado, esos alumnados de máster. ¿Qué propone la IAP para una alumna y por qué puede resultar interesante? Pues claro, lo primero que habría que decir es que la investigación tradicional, que es la que supongo que se propondrá para trabajos de máster o tesis, es una investigación muy centrada en lo que es el mundo académico, cuáles son los problemas que en un determinado ámbito del saber están en un determinado momento como más candentes, ¿no? Y se trata de investigar a partir de fuentes, normalmente fuentes documentales, libros, textos, a veces material audiovisual, pero sin la participación de, en el caso de que sean ciencias sociales, de las personas investigadas, sino que el investigador trata a esas personas investigadas, sus conductas, sus móviles, sus reflexiones, sus por qué actúan de una manera o de otra, etcétera, como objetos de su trabajo, pero no les da voz. Por el contrario, en la investigación participativa, lo que se trata fundamentalmente es de que las personas investigadas sean sujetos de su propia investigación, valga la redundancia, ¿no? Que sean copartícipes del conocimiento que se produce. Y el investigador no es más que un vehiculador, alguien que
orienta la investigación, que formula las preguntas adecuadas en un determinado momento, que escucha lo que las otras personas dicen, pero el protagonismo no está puesto tanto en el investigador, sino en las personas investigadas, que son las que colaboran en la propia producción del conocimiento que es resultado de esa investigación. Uh-huh. Hablas como de una producción de conocimiento, entonces, que se hace en colectivo. Exacto. Pero, ¿y cómo se rompe esa dicotomía de la práctica, lo teórico? ¿Cómo se pasa de una investigación a de repente estar en un proceso, ¿no?, social, en trabajar con otras, con otros? Esa, si quieres, es una pregunta un poco difícil, porque para personas que están muy habituadas a trabajar desde la perspectiva del investigador clásico, por decirlo así, claro, le cuesta, ¿no?, romper esa barrera entre lo teórico y lo práctico, la teoría y la práctica. Pero si es alguien que lo que le motiva a investigar es pues un problema, por ejemplo, de su barrio o de su club de amigos o de su club deportivo, etcétera, etcétera, ¿no?, que lo que quiere es como investigar un conflicto, un problema, un tema que surge en su ámbito de actuación. Pues no es nada difícil el que con todas estas personas con las que ya comparte ese ámbito ponga en marcha un proceso de investigación-acción participativa, porque se trata de invitar a las demás personas no solo a que cuenten sus experiencias, sino a que formen parte de la investigación, ¿no? Diríamos que la diferencia fundamental está en que en el primer caso lo que se hace es ir a los informantes como tales informantes para extraer información, y luego el investigador la codifica, la sistematiza, la trabaja, la analiza, etc. En este segundo caso lo que se trata es de invitar a estas personas que te van a dar esa información, porque la poseen, a que formen parte del propio proceso, ya que entre todos los participantes pues se establece un protocolo, cómo se va a actuar, puede haber roces en un determinado momento que hay que resolver, hay que reevaluar durante el proceso si la cosa va avanzando o no, o qué dificultades se encuentran, pero es un trabajo en común, no es un trabajo en el cual el investigador por su cuenta extrae información, sino es un trabajo en el que comparte información y genera además, digamos, red o comunidad. Entonces, desde esta propuesta que planteas, sería clave el qué se investiga, ¿no? El Claro. qué problema o de dónde surge ese problema. Claro, claro. O sea, normalmente estos procesos también se pueden hacer por encargo, ¿no? Hay grupos de investigación que ponen en marcha esos procesos, por ejemplo, por encargo de un ayuntamiento que quiere saber la opinión ciudadana sobre un determinado tema urbanístico o ambiental, etcétera, ¿no? También se puede hacer de esa manera. Pero en otros procesos el motivo de la investigación o el tema a investigar surge de la propia práctica cotidiana. O sea, es que a esa comunidad con la que el investigador mantiene determinados lazos por lo que sea, o porque le interesa el problema, o porque está metido en eso, o porque ya te digo, es su pueblo, es su barrio, es su entorno. En esos casos el problema está ahí, se trata de abordarlo, ¿no? Imagínate, no sé, imaginemos gente joven que en su grupo de amigos pues hay problemas de, no sé, de salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el primer caso, el investigador se plantea: voy a preguntar a todo un montón de gente, voy a sacar información y luego ya veré lo que hago. En el segundo caso, lo que dice es: vamos a hacer un grupo de trabajo con todas estas personas, vamos a crear un entorno amable, vamos a empezar a discutir por qué esto está pasando, cuáles son los síntomas, bueno, etcétera, ¿no? Es otra mecánica completamente diferente. Donde el objetivo no es solo la investigación en sí, sino el proceso. Claro, claro. O sea, se parte de la base que el conocimiento sirve para resolver determinados problemas. Entonces no sirve solo para que el investigador luego publique un trabajillo sobre eso, sino que, y luego ya se verá si eso tiene un recorrido o no, sino que el propio proceso de producción de la investigación tiene que estar
en sintonía, en sinergia con todo el grupo y con lo que ahí está pasando. Y puede inducir un proceso de sanación o puede ayudar a determinadas personas a lo que sea. O sea, no es tanto el resultado, yo voy a sacar de aquí una información que voy a plasmar en un texto o en un documental o en lo que sea, sino que voy a participar en ese proceso de a ver si averiguamos qué es lo que pasa, por qué pasa y qué soluciones podríamos aportar en común. Ayer en tu ponencia, hacías mucho hincapié en que la investigación no es neutral, ¿no? Que tiene esos sesgos de género, de raza, de clase. ¿Cómo podemos identificarlos y cómo podemos, digamos, ser sensibles, ¿no? No caer en esa tendencia universalizadora del conocimiento? Ya, ese es otro reto, porque claro, no es nada fácil. Muy a menudo son sesgos que a primera vista pasan un tanto desapercibidos, ¿no? O sea, bueno, todas sabemos que en un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Mixto, varones y mujeres, los varones hablan el triple que las mujeres. En cambio, las mujeres trabajan el triple que los varones. Bueno, trabajan en el sentido, toman notas, hacen los relatorios, etcétera, ¿no? En la investigación acción participativa lo que se trata es de esos sesgos que los conocemos, porque algunos, no todos, pero algunos, tratos discriminatorios, a veces tratos un tanto humillantes, que son un poco tácitos a veces, ponerlos sobre la mesa y trabajarlos claramente, podríamos decir, destapar el asunto, ¿no? Y eso ayuda. No diré que en algún momento no pueda crear alguna tensión, porque puede, pero ayuda a que se corrijan, porque muchas veces son cosas que pasan como si fueran, bueno, cosas como naturalizadas, ¿no? Como que no le damos importancia, sobre todo en ese tipo de cuestiones, raza, género, por ejemplo, diversidad funcional, una persona que tenga problemas a la hora de hablar o que tartamudee un poco o que, yo qué sé, tenga un andar extraño, ¿no? Ese tipo de cosas es fácil que sean objeto de burla, ¿no? Entonces, claro, son cosas que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando con este compañero o esta compañera que ha dejado de venir, por ejemplo? O que cuando viene se sienta en el último rincón como para que no la veamos. Entonces, son problemas que hay que ir tratando y eso genera también red y comunidad y respeto para todas las personas, ¿no? Mientras que, si eso no se tiene en cuenta, se tiende a pensar que lo que dice el que habla como con más desparpajo y el que habla más fuerte y el que habla más de un modo más asertórico es lo que prima por sobre de todas las demás opiniones o intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante ser consciente de este asunto y ponerlo sobre la mesa. Me llamó la atención que cuando hablabas con Julio en la mesa, comentabas que para ti el eje de la lucha obrera ha sido esencial, fundamental, ¿no? A la hora de hacer los análisis y cómo en estos últimos tiempos se estaba como desdibujando de alguna manera. Entonces me preguntaba cómo se podría resignificar eso, porque la verdad es que estamos en una universidad donde muchas y muchos de los alumnos que van a salir al mundo laboral van a ser empleados por cuenta ajena, ¿no? O sea que van a ser obreras, van a ser obreros, pero aún así esa identidad, ¿no? de obrera y esa identificarse con la lucha obrera, pues comentas que se está un poco perdiendo. Entonces, ¿cómo podríamos resignificar eso? Claro, ahí hay como una paradoja, que por un lado la gran mayoría de la población trabajadora es trabajadora por cuenta ajena, no te sabría decir ahora el porcentaje, pero es altísimo, y sin embargo tiene unas percepciones y una identidad, podríamos decir, o se ha construido una subjetividad como si fuera de clase media, ¿no? Es un tema, bueno, que lo que demuestra es la hegemonía del discurso neoliberal y cómo de alguna manera ese discurso ha triunfado. También hay otro problema, yo creo, que es muy difícil crear una subjetividad, podríamos decir,
consciente del valor del trabajo, de trabajar con otros, del trabajo en común, de la cooperación, etcétera, etcétera, en sociedades tan profundamente individualizadas donde no hay espacios de socialización. Inclusive en la crianza, los niños juegan en el parque pero juegan solos, en la adolescencia se reúnen pero con pequeños grupos de amigos que a veces son del mismo barrio, del mismo bloque. La universidad era un gran espacio de socialización, pero está dejando de serlo. Entonces, es una situación en la cual, por una parte, todas dependemos de los engranajes cooperativos, llamémosles empresas, estados, servicios públicos, pero sin embargo, prima ese discurso de yo me valgo a mí mismo, yo me echo a mí mismo, transmitido sobre todo por la hegemonía cultural de la derecha, que ha logrado desarticular lo que, claro, en el siglo XIX las comunidades obreras eran comunidades de vida, no solamente de trabajo, porque muchos trabajadores de fábrica pues vivían en las mismas colonias, compraban en los mismos sitios, lo cual no digo yo que sea una cosa muy maravillosa igual, ¿no? Pero esa comunidad estaba dada en las comunidades agrarias o agrícolas, rurales, pues los pueblos constituyen una comunidad, a veces un poco cerrada, pero en las ciudades eso se ha perdido. Entonces, volver a pensar la actividad laboral, no solamente la actividad productiva, en el sentido clásico del término, sino también los servicios como necesidad, porque todas las personas dependemos del trabajo de otras, a mí me parece que es un reto para el pensamiento contemporáneo y que es un poco difícil. Ahí tenemos que romper ciertos moldes, ¿no? Porque la subjetividad que prima es la subjetividad individualista, competitiva. Y ahí el tema de los trabajos que abundan en cuestiones de nuevas masculinidades y tal también inciden, ¿no? Porque es una subjetividad muy masculina. Claro, en el movimiento feminista, cuando ponemos el eje, el foco en el tema de los cuidados, pues de alguna manera incidimos en este punto, ¿no? No puedes pensarte sola en el mundo, porque es que te morirías al cabo de 2 días, no sé si aguantarías. Entonces, poner la atención en este tipo de cuestiones. Somos interdependientes, vivimos del trabajo de otros, necesitamos esa colaboración, necesitamos cuidados, necesitamos ayuda. O sea, diríamos que poner lo común en primera línea, porque es a partir de lo común que de alguna manera te singularizas y no al revés. Ese es un poco, pero eso es difícil, no es fácil. Hablar con Julio y Montserrat me ayudó a definir algunas ideas clave. Por un lado, que la investigación es política y por eso tenemos que politizar nuestras preguntas y nuestras metodologías. Por otro lado, tenemos que tener claro cuál es nuestro lugar de enunciación, porque este es clave a la hora de investigar y por tanto es importante conocer y visibilizar desde dónde hablamos. Una tercera idea clave fue que tenemos que pensar con quién investigamos, con quién construimos nuestras preguntas de investigación. Y por último, una cuarta idea es que es importante superar la dicotomía investigadora-investigado y así podremos avanzar hacia formas colaborativas y participativas que permiten construir colectivamente conocimientos. Todavía tengo algunas dudas y la más esencial de todas, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo defino qué y con quién puedo investigar? Durante las jornadas se compartieron experiencias de IAP puestas en marcha en Euskadi, en el Estado español y en Colombia. Josefa Sánchez Contreras, que es mujer indígena, investigadora, activista y ensayista, nos contó sobre diferentes
procesos en los que participa y donde analiza cómo se conectan el racismo y el cambio climático, entre otras cuestiones. La verdad que me parecieron muy interesantes y novedosos sus análisis. Creo que las ponencias quedaron grabadas en la plataforma multimedia de Goa, así que volveré a repasarlas. Aprovechando que participé en las jornadas, decidí hablar con Josefa y decidí preguntarle a ver si me puede dar algunas pistas para saber por dónde empezar mi investigación. Josefa, tú partes de una visión muy crítica, de un análisis muy crítico de la investigación, de cómo se ha usado la investigación, para qué se ha usado, cómo se ha usado. Una persona, pensando en los estudiantes, ¿no? La estudiante, el estudiante que va a investigar por primera vez, ¿no? ¿Qué le recomiendas, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué plantearse? ¿Qué preguntas hacerse, ¿no? Antes de empezar a investigar? Bueno, pues para todos y todos los que nos escuchan, sí, la investigación tendría que plantearse o partir desde una inquietud. Para quien escucha es como, ¿qué es lo que te está inquietando? Eso te va a conducir a las preguntas, a posicionarte, que si son investigaciones en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Que supongo que es de lo que estamos hablando, es sentirnos o dejarnos afectar por el entorno y por esa sensación de dar respuesta a muchas preguntas que seguramente ustedes tienen cotidianamente, y que ninguna pregunta es en realidad tonta. O sea, cualquier pregunta nos puede llevar a un largo camino de la investigación y de tratar de dar respuestas constantes, y nunca hay una sola respuesta. Después vienen otras y otras preguntas, pero antes que nada es la curiosidad, es el interés de explorar ese entorno, y también de situarnos en este mundo, en este contexto, en este territorio, en el lugar al que pertenecen. Creo que una de las claves es partir desde donde tú habitas, y desde donde vemos el mundo. La investigación es una ventana a muchos mundos, a entender, a dialogar, a tejer puentes, a pluralizar nuestras miradas, a aproximarnos, a no temer a lo desconocido. Muchos alumnos y alumnas y alumnes, cuando vienen a espacios de socialización donde queremos debatir sobre las investigaciones que quieren hacer o que van a hacer, a veces plantean la pregunta de ¿qué investigo? Yo no sé qué investigar. Entonces, algo que nos cuestionamos entre todas es si eres tú quien tiene que pensar qué es lo que quiero investigar, o si eso tiene que derivar de algún proceso, como dices tú, ¿no? De alguna inquietud que tenga la persona, pero en relación con algún proceso abierto, ¿no? Tú misma, tus investigaciones parten de tus inquietudes, te atraviesan. No sé si pudieras... Sí, justo, gran pregunta, porque puede ser que las inquietudes no vienen solo dadas por una persona, vienen por una como investigadora o como investigador en relación con la sociedad, en relación con tu colectividad más próxima, tu comunidad, incluso con tu familia, ¿no? Con ese grupo de gente del cual tú eres parte o con el cual tú te relacionas. Entonces, las preguntas de investigación pueden venir de esos espacios, y pueden ser planteadas también desde problemáticas muy concretas que esté atravesando tu grupo de personas más cercanos, tu comunidad, tu barrio, tu colectivo, tu pueblo, tu comarca, tu ciudad, ¿no? O sea, puede partir desde esas problemáticas que tú ves, que tú detectas y dices, aquí... ¿Por qué es esto? Y ya tienes una pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué la electricidad
sube, ¿no? ¿Por qué los recibos de luz están subiendo? Bueno, eso ya es una pregunta de investigación. ¿Por qué incrementa el crimen? ¿Por qué, no sé, por qué la educación se está privatizando? ¿Por qué, no? ¿O por qué se enseña de esta forma? Entonces, cualquier pregunta que surja puede derivar en todo un planteamiento de investigación orientado a trabajar en esos territorios, ¿no? Yo creo que los marcos teóricos nos permiten tener lecturas de otras investigaciones que se han hecho en el pasado. Creo que los marcos teóricos son necesarios siempre y cuando no determinen lo que vamos a investigar, o sea, los resultados de nuestra investigación. Creo que podemos dialogar con los marcos teóricos, ¿no? Porque nos permiten ver quiénes ya han investigado sobre esto que yo me estoy preguntando, ¿no? Porque pues siempre son investigaciones que pueden tener un debate con otras investigaciones que ya han sido hechas anteriormente. En estas jornadas hemos estado hablando continuamente sobre la investigación-acción participativa como una propuesta que contribuye a los procesos sociales, ¿no? Donde el objetivo en sí no es la investigación, sino cómo utilizar la investigación para aportar a algo. Entonces, a nivel de lo que puede aportar la IAP como un proceso de aprendizaje para una alumna que está ahora pensando su trabajo, ¿qué elemento, qué cuestión consideras que tiene, que aporta frente a otra investigación que pueda ser, digamos, más al uso académica, ¿no? Donde sobre todo se hace una revisión de fuentes secundarias y poco más? Sí, una IAP creo que nos permite coproducir conocimiento en colectivo, en grupo, digamos, en colaboración, en participación, con participación de otras personas del grupo al cual pertenecemos o no, pero con el cual estamos investigando. Y bueno, y también parte de realidades muy tangibles, ¿no? O sea, aterriza la teoría a un lugar situado, ¿no? No es una abstracción, y creo que este es uno de los grandes virajes para la investigación, de generar nuevas preguntas que respondan a necesidades muy concretas, ¿no? Que a soluciones muy concretas, a preguntas muy situadas en colectividades, y también de otra forma de producir conocimiento, una forma de producir conocimiento donde el conocimiento de la gente también cuenta, donde también es valorada, ¿no? Y se puede poner en diálogo con otras fuentes quizá bibliográficas, pero que lo principal es también esa fuente oral, que muchas veces se desdeña, o sea, cuando hay toda una potencia, una riqueza que nos posibilitaría explorar quizá otros territorios de la imaginación, u otros resultados, u otros conocimientos que sí tendrían como de alguna forma alguna aplicación concreta en esas problemáticas, ¿no? Algo que me queda claro es que la investigación no podemos hacerla solas, encerradas en una biblioteca y sin contacto con la realidad. Y precisamente sobre esto habló Axel Rojas, que es profesor de la Universidad del Cauca, cuando explicó el origen de la IAP. Según comentaba Axel Rojas, la investigación-acción participativa, desde sus orígenes, ha querido romper con aquellas dinámicas de investigación académica que se dan sin contacto con la realidad social. Cuando empezamos a investigar, muchas veces las formas de la academia, los tiempos de la academia nos invitan a hacerlo solas.
entre libros, con referencias que encontramos mayormente en la literatura. En cambio, al hacer un recorrido del origen de la IAP, tú haces mucho énfasis en la necesidad de articular la investigación, de enfocarla como un puente entre la academia y la sociedad, ¿no? Entendida la sociedad como los colectivos sociales, los movimientos sociales que tienen procesos abiertos en el territorio. ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, la IAP se plantea 3 elementos que van atados. Uno es quién investiga, lo otro es para qué y lo tercero es cómo. Entonces, el quién tiene que ver con lo que tú preguntabas ahora. Y tenemos la idea de que investiga el individuo, normalmente experto, académico, normalmente en espacios aislados, en la universidad o en la biblioteca, sin interacción con otros. Entonces, lo primero es entender que esa es una forma de hacer investigación, pero la IAP supone otra forma en la que quien investiga es quien tiene una preocupación por un problema concreto de su realidad. Bueno, entonces el primer asunto es quién investiga. Y si pensemos en un ejemplo, investiga a alguien que tiene una preocupación alrededor de un problema que le afecta a él o a un colectivo al que pertenece. Entonces, en un ejercicio que realizamos o que realizaron algunas compañeras del taller de etnografía y de la Corporación Ensayos, la pregunta era, ¿por qué los hombres violan? Entonces, la pregunta es una pregunta digamos, relativamente pequeña, que se puede acotar, que se puede abordar colectivamente, y se está haciendo no solamente a las personas que fueron agredidas, sino la pregunta es ¿por qué los hombres están agrediendo? En ese sentido, quienes investigan tienen que investigar con esos hombres como parte de esa comunidad de investigación, porque se espera que también sea un proceso de transformación de estas personas que participan, tanto de quienes orientan o dirigen o jalonan esa investigación. Entonces, el quién es fundamental. El para qué es porque para resolver esos problemas. Entonces, si tenemos un problema de violencia de género en la comunidad, pues el propósito es transformarlas no solamente en el sentido de producir un nuevo conocimiento sobre ellas, sino de hacer un tipo de ejercicio, en este caso formativo, para que los hombres reflexionemos sobre cuál es nuestro papel en la producción de esas violencias y cómo se investiga entonces necesariamente en colectivo. Ya la idea del sujeto, del individuo aislado que investiga en un espacio institucional burocrático en solidario, pierde sentido, y lo que cobra sentido es la reflexión colectiva para entender múltiples puntos de vista y que eso permita producir conocimiento, pero al mismo tiempo generar transformaciones en la construcción de comunidad y en la transformación de esas pautas. Entonces, estamos hablando que la investigación debería de enmarcarse en un proceso mucho más amplio, ¿no? Y contribuir a ese proceso mucho más amplio, pero eso implica mucho más trabajo. Entonces, ¿por qué merece la pena meterse en ese jaleo? Porque hay que cambiar el mundo, fundamentalmente. Entonces, digamos, es una decisión que no todo el mundo toma y digamos, ojalá mucha gente la tomara, pero no necesariamente todos vamos a tomar. Entonces, quien quiera transformar el mundo tendrá que hacerlo con otros. No se puede hacer la transformación de la realidad que nos afecta en solitario. En esa medida, la IAP sí exige un poquito más de esfuerzo, pero también tiene muchísimas más retribuciones, digamos, porque no estás sola. Estás haciendo comunidad, estás trabajando con otras, estás cambiando una realidad que te está afectando y a la vez estás produciendo conocimiento que permite comprender mejor y le das pistas a otras y a otros para que más adelante tomen ese conocimiento como referente para sus procesos de investigación. Entonces, es mucho más grato porque permite eso, ejercicio de construir comunidad y transformar realidades en un proceso de reflexión, de conocimiento y de intervención que, pues, por lo menos para muchos y para muchos es muy satisfactorio. Bueno, aunque he podido resolver algunas dudas escuchando a las diferentes ponentes de las jornadas de investigación acción participativa y hablando con ellas, la verdad es que sigo con preguntas, pero hasta donde he podido entender eso es bueno, ¿no? Seguir preguntándonos y cuestionándonos cómo podemos contribuir, aunque sea con breves ejercicios investigativos, como son los trabajos de fin de máster, a atender esos retos que tenemos en nuestro entorno. Afortunadamente, he visto que las jornadas de investigación acción participativa se van a replicar en la Universidad Surcolombiana y en la Universidad del Cauca a lo largo del 2025. Además, en la web www.jornadasiap.eus
está disponible toda la información sobre los eventos, incluidas las grabaciones de los plenarios y las presentaciones utilizadas por los ponentes. Este podcast forma parte del proyecto Articulación Vasco-Colombiana para experimentar, aprender y comunicar la educación emancipadora y la investigación crítica colaborativa. Este proyecto está impulsado por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, en colaboración con la Universidad del Cauca y la Universidad Sur Colombiana. Además, cuenta con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. Este podcast, elaborado por el equipo de educación de GOA, ha contado con el apoyo de ODS Irratia, la radio comunitaria de la UPV.